Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra y que prepare nuestros corazones para entenderla. Señor, te damos gracias porque nos permites estar ante tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, a disposición de nosotros y rogamos que nos guíes por la obra de tu Espíritu, Señor, a comprender tu palabra. Queremos entender lo que está escrito. Queremos comprender lo que aquí, Señor, sucede y también queremos aplicarlo a nuestra vida. Queremos también entender cómo estos sucesos tienen que ver con todo el plan de redención. Al final la Biblia, Señor, no son libros sueltos. La Biblia es una sola historia. Es una sola historia, Señor, donde a lo largo de cada libro de la Escritura todo apunta en una misma dirección, la dirección de Cristo y su victoria. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a entender también el libro de Génesis a la luz de tu plan, a la luz de nuestra salvación, a la luz de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo. Ayúdame a poder explicar el texto de hoy y que todos los que estamos aquí podamos entenderlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les he dicho, hoy estaremos leyendo y reflexionando en Génesis capítulo 27. Empezamos con un nuevo capítulo y concretamente estaremos leyendo un pasaje algo extenso, los versículos 1 al 29. Vamos a ir leyendo la historia de estos 29 versículos, porque luego he dividido la siguiente sección, los versículos 30 al 46 para la semana próxima. Vamos a ir leyendo, analizando algunas cosas de este suceso y luego he dejado unas reflexiones finales desde lo que hoy vamos a ver. Así que vamos a leer el texto, vamos a entender lo que sucedió y luego de alguna manera a la luz de la Escritura en general, a la luz del panorama bíblico, veremos cómo eso también de alguna manera nos sirve a nosotros o nos hace pensar en nuestra situación en Cristo. Vamos a empezar con la primera parte de esta sección. Hoy empieza un capítulo duro porque tenemos la costumbre de ver a los siervos de Dios siempre y ponerlos en un pedestal. Cuando hablamos de hombres de Dios tenemos la costumbre, porque es algo propio del corazón del hombre. El corazón del hombre tiende a la idolatría. El corazón del hombre tiende a elevar al hombre. Somos fáciles para hacernos nuestros propios Cristos, nuestros propios guías, nuestros propios gurús. Te das cuenta que todo el mundo tiene su chamán, su guía, su gurú, su líder, su referente, alguien de quien es fan o es un groupie de un grupo, de un cantante, de un artista, y al final se vuelven casi máquinas de repetir a esas personas. Yo hay veces que hablo con hombres y uno ve, ¿no?, los que están siendo más influencia en esta sociedad, las voces de este tiempo, tanto de un lado como de otro. A veces veo a alguien hablar y digo, bueno, tú tienes una cara de escuchar a este Amadeo Llados, de lo de la panza, lo de levantarte a las 5 de la mañana, madrugar, los mileuristas, o luego más intelectuales, digo, tú estás escuchando a Agustín Laje, porque al final empezamos a escuchar mucho algo, nos cautiva y lo repetimos. Si te das cuenta, no tenemos mucha originalidad. El problema de eso es que nuestro corazón de alguna forma empieza a vincularse con esa persona como si fuera infalible, su discurso, su vida, su mensaje, y tarde o temprano llegan las decepciones, porque ningún hombre es infalible, todos caerán, todos caen. Eso pasa en la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica tenemos tendencia muchas veces a esa pastorlatría, a esa pastordependencia. Es como, hermano, necesito un consejo, tengo que hablar con el pastor. Bueno, puedes hablar con ese hermano. No, con el pastor. Digo, el hermano sabe de Biblia. No, con el pastor. Digo, el hermano es maduro. No, con el pastor, tiene que ser el pastor. Digo, ¿por qué? Hay un vínculo. No, porque él tiene que ore por mí. ¿Quién? El pastor. Pero puede orar el hermano. No, pero tiene que orar el pastor. ¿Te has dado cuenta? Eso pasa en muchos círculos evangélicos. Tristemente luego llegan las peores decepciones, el día que un pastor se le sube el tono a la voz y contestó como no debía, o tiene un mal día y tiene un día malo, o un día te ignora porque tiene un mal día, pasa por tu lado, no te saludó y ¿qué pasó? Se me cayó el mito. La Biblia
en parte es buena por eso, porque la Biblia no esconde los fracasos de los que para nosotros son héroes. Cualquier hombre de la Biblia que tú digas, ay, me gustaría ser como fulano, solo piensas en lo bueno que hizo fulano, en las hazañas que Dios a través de él hizo. Pero todos tienen un trasfondo con pecado. Y hoy vamos a ver esto. El capítulo 27 es un capítulo horrible. Porque hombres que para nosotros son importantes, como Jacob, van a hacer cosas impensables. Cosas que ni siquiera un hijo mundano se atrevería a hacer. Como aprovechar la ceguera de un padre para engañarlo. Y lo peor es que en vez de tener una madre como Rebeca, una mujer escogida, ¿recuerdan cómo se escogió Rebeca? También siempre dentro del panorama bíblico como una mujer de Dios, piedosa. Pero esperas que a lo mejor Rebeca lo pare y le diga, no, hijo, no hagas eso, tienes que ser honesto, mentir está mal. No, yo te ayudo, engañemos a tu padre porque tú eres mi favorito. Y eso son hombres que nosotros hoy, cuando hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ese Jacob es el Jacob que vamos a ver hoy. Y lo que va a hacer es un espanto realmente. Pero eso nos va a enseñar cosas. Nos va a enseñar cosas. Hoy vamos a ver cómo se pueden robar bendiciones. Porque es lo que va a pasar aquí. De alguna manera va a haber un robo de bendición. Ahora vemos los primeros 4 versículos, donde Isaac quiere comer antes de morir. Versículos 1 al 4 de Génesis 27 dice: Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver. Esa expresión demasiado débiles para ver no implica una ceguera completa. Es muy probable que Isaac estuviera casi ciego. Esto de muy débiles para ver puede ser que tuviera, pues no sé, quizá veía sombras. ¿Recuerdan aquel hombre al que el Señor Jesús sana como en 2 etapas? Había un ciego que el Señor Jesús primero toca y dice, ¿qué ves? Y dice, bueno, veo sombras como árboles, pero no veía gente con claridad, ¿no? Y el Señor Jesús vuelve y ahora sí ve a la gente, sí ve con claridad. Allí hay una enseñanza de la revelación, cómo vamos conociendo progresivamente al Señor. Pero aquí puede ser que tuviera una vista muy deteriorada, no tiene por qué ser una ceguera completa, porque la expresión es ojos demasiado débiles para ver. Dice que llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. A ver, lo primero que debemos entender es que la muerte no está tan cerca de Isaac porque y lo veremos en el transcurso de la historia, le quedan unos pocos años. No le queda un año, no murió al año siguiente, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, ni a los 7, ni a los 8. Yo creo que tenía hambre y lo dramatizó un poco para conseguir un buen guiso, porque la verdad que le quedaban varios años para morir. Pero eso es interesante porque hubo alguien antes que también dramatizó un poco las cosas relacionado con comida. ¿Recuerdan Génesis 25, versículos 29 al 32? Un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Ahí podemos aplicar nuevamente lo de tal palo, tal astilla, ¿no? Aquí hay dos que cada vez que tienen ganas de comer algo ponen por delante la muerte. O sea, ¿para qué quiero la primogenitura? Me muero ya mismo si no como. Come. Hijo, dame de comer, así te bendigo ya, que mi alma siente la muerte cerca. Y le quedaban como 20 años para morir a este señor.
Pero hay una cosa interesante. Nosotros siempre tenemos que entender Génesis desde su contexto. Hay una cosa que es cierta, el tema de traspasar la bendición. Nosotros eso no lo comprendemos porque no es una práctica habitual entre nosotros, pero en aquel contexto un patriarca tenía la responsabilidad de hacer como un traspaso de bendición. Es como que toda la bendición que él tenía, toda la carga espiritual que él llevaba, con toda su bendición, él tenía la responsabilidad de depositarla sobre la siguiente generación. Y era el primogénito, el hijo mayor, el que cargaba con eso, porque era el responsable de tirar adelante el pueblo, de tirar adelante a la familia, de forzar a que ese pueblo siguiese siendo fiel a Dios, y era el responsable de, siendo fiel a Dios, seguir acompañado de esa bendición que Abraham depositó en Isaac, no en Ismael, y esa bendición que Isaac quiere depositar en Esaú, no en Jacob, pero se va a dar la vuelta. Pero mira qué interesante, ¿quién fue el primer hijo de Abraham? Fue Ismael, no fue Isaac, pero la bendición era sobre Isaac, no por los méritos de Isaac, sino por la promesa que Dios había hecho. Ahora, ¿sobre quién legalmente debería ir la bendición de Isaac? Sobre el mayor, ¿quién es? Esaú, pero ¿sobre quién va a acabar cayendo? Sobre Jacob. No por mérito, sino por la promesa de Dios. Eso es una clara enseñanza. La historia de la redención no se trata de lo que los hombres quieren, se trata del plan de Dios y de su soberana decisión. La bendición le tocaba por primogenitura a Ismael, pero Dios la quiso en Isaac. La bendición le tocaba por primogenitura a Esaú, pero Dios la quiso sobre Jacob, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso digo que Génesis es un relato de la redención, es un relato de la obra de Dios. Pero Isaac tiene ese deseo de traspasar ya esa bendición a la próxima generación, y llama a su hijo, a su primogénito, a Esaú, y le pide algo en concreto. Le dice: toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sal al campo, tráeme caza, y prepárame un buen guisado como a mí me gusta. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Ahora es cuando se empieza a torcer absolutamente todo y viene lo que llamaríamos el complot familiar. Génesis 27, versículos 5 al 7 dice así: Rebeca, mamá, estaba escuchando, que siempre están escuchando. Siempre están escuchando. Las mamás, no voy a sonar raro. Las mamás siempre están detrás de la puerta. O deberían estar. No se rían, una mamá debería estar detrás de la puerta. Una mamá debe escuchar las conversaciones de su hijo. Una mamá debe saber que ve su hijo dentro de la habitación. Ustedes se han reído porque les han hecho entender que su hijo necesita privacidad. Y no, eso es lo que trae problemas. Eso es lo que tiene peligro. Que tu hijo hable, vea la tele, el ordenador, sin tú saber qué habla ni con quién. Mamá estaba escuchando. Obviamente estaba escuchando a papá, un poco desconfiada, ¿no? Pero mamás, presten atención y escuchen lo que hacen tras la puerta sus hijos, que es importante. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: He aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. ¿Eso es lo que haría una buena esposa? No esperamos eso de una esposa, porque seguramente Isaac de Rebeca espera lealtad. Espera respeto a sus decisiones. Él es el hombre, él es el patriarca. Él es el que está haciendo lo normal. Y además les digo una cosa: a pesar de que nosotros podamos ver a Esaú como el malo, lo que Esaú está haciendo es normal. El padre le ha dicho: ve a buscar a un animal, cázalo, tráemelo, prepara un guiso, y Esaú ha salido a preparar ese guiso para su padre, para recibir su bendición. Aquí los que lo van a hacer mal son Rebeca y Jacob.
Rebeca y Jacob son los que lo van a hacer mal. Son los que van a hacer las cosas que no deberían haber hecho. Rebeca no debería tramar contra su esposo. Rebeca no debería arquitectar un plan aprovechando encima una debilidad física de su marido. Rebeca debería respetar la decisión de su marido. O quizá, si Rebeca no estaba de acuerdo, si Rebeca pensase que eso le correspondía a Jacob, debía hablar con Isaac. Isaac, mira, Dios hizo una promesa, Dios dijo algo, deberíamos consultar si a lo mejor no es esto lo que Dios quiere. Pero no. Rebeca trabaja a las espaldas de Isaac. Rebeca planifica una traición contra su marido. Rebeca quiere abusar de la debilidad de su marido que no puede ver bien e involucra a su hijo en ese plan. Puede ser por dos motivos. Número uno, por sus claras preferencias sobre Jacob que ya han quedado manifestadas en Génesis. En Génesis 25-28 nosotros leímos: y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que. Qué interesante, ¿no? Porque lo que acabamos de ver es Isaac diciéndole a Esaú: hijo, ve a buscar una pieza de caza y prepárame un guiso como a mí me gusta. ¿Y qué decía el texto que hemos leído ahora? Que a Isaac le gustaba más Esaú precisamente por eso, porque le gustaba que cazaba buenos animales y le preparaba un buen guiso de esa comida de caza. Pero también el texto dice que Rebeca amaba a Jacob. Así que por un lado podríamos pensar, ¿será que Rebeca tenía un claro hijo favorito? Y que lo que Rebeca quería es que sobre todas las cosas la bendición cayese sobre su hijo preferido. Podría ser. Podría ser, ¿por qué? Porque puede ser el corazón de una madre que muchas veces es emocional. Hermanos, ¿saben cuál es el mayor peligro de una madre en la crianza de sus hijos? Su propio corazón. Su propio corazón. Yo, para conseguir lo que quería, con mi padre difícilmente lo conseguía. Pero con mi madre sí. Cuando yo quería algo, con mi abuelo difícilmente lo conseguía, pero con mi abuela sí. Porque obviamente hay una parte de diferencia entre hombres y mujeres. Por eso usualmente las mujeres son más necesitadas de afecto y cariño, porque son más emocionales. Y un hombre rara vez va a reclamar de que le abrazan poco, de que lo miman poco. Seguramente un hombre se quejaría más de que lo respetan poco, de que no se siente respetado. Porque entendemos, somos diferentes. Y eso lo sabemos. Entonces, cuando por ejemplo mi papá me castigaba un mes sin videoconsola por lo que has hecho, yo iba a mamá mientras papá trabajaba y le decía: mamá, papá llega a las 9, un ratito. No, tu padre ha dicho que no, hasta el mes que viene no hay videoconsola. Yo, venga, mamá, venga. Ahí va. Guapa, yo te quiero a ti, si tú eres más buena, si tú sabes que yo ya he aprendido la lección. ¿Para qué un mes si yo ya estoy escarmentado? Ay, Juanma, es que si tu padre se entera. Ay, ya veía, digo, ya está cayendo. Digo, pero ¿quién se lo va a contar? Tú no, porque se va a enfadar contigo. Yo tampoco. Digo, mira, lo pongo ahora y como llega a las 9, a las 8 recojo y listo, y como si nada. Y ya hago mis deberes primero. Pero recoge, ¿eh? Digo, vale. Pero mira qué triste. A mí una vez me pusieron, en mi colegio te ponían notas negativas, los profesores que tenían que firmar los papás cuando hacías algo, para que te riñan en casa, en plan, Juan Manuel no hizo la tarea, Juan Manuel, y llevabas a casa y lo tenías que tener firmado al día siguiente. La hoja de las notas negativas en mi agenda escolar tenía como 6-7 páginas. A mí me pusieron la primera, a mitad de curso, esto cuando iba al cole, me pusieron la primera y yo preocupado por el castigo de mi padre. Pero ese día quien me venía a buscar al colegio era mi mamá. Y yo recuerdo que le enseñé la nota. Y me decía, cuando lo vea tu padre. Y yo empecé ahí a adularla un poquito. Y digo, ma, pero no me va a pasar más. Si tú sabes que yo soy buen alumno, buen estudiante, buen muchacho, pero me va a castigar y yo no lo hago más. Me dice, Juanma, pero es que esto tiene que verlo tu padre, lo tiene que firmar tu padre. Y digo, ya, pero también lo puede firmar mi madre. Ya, pero
Y ahí. Y finalmente mi madre llegó a un acuerdo. Te la firmo, pero ni una más, ¿eh? Y yo, vale. Ay, me salvas la vida. Ese día la quería tanto. Pero un tiempo después me pusieron otra. Ahí mi mamá me fue a buscar al colegio. Y yo le dije, mamá, me han puesto una nota. Pues como la vea tu padre, vas a ver ahora. Le digo, el problema va a ser cuando vea la anterior y tu firma. Porque no sé a quién va a reñir más. 8 días me firmó sin que se enterara mi padre ese año. Su corazón hizo de mí un peor hijo. En ese momento sí. Porque su cariño y su deseo de protegerme me hizo mal. Porque se dejó manipular. Yo necesitaba disciplina. Necesitaba ser corregido y necesitaba el castigo de mi padre. Y aceptar el castigo todo el mes. Pero su sensibilidad me trató con más mano leve. Y mi madre siempre ha sabido que si hubiera sido por ella me hubiera perdido mucho más de lo que me perdí. Las madres pueden ser más emocionales y los hijos lo sabemos, por eso sabemos dónde manipular. Y no suele ser papá. Así que es probable, no seguro, pero que el corazón de Rebeca, mucho más emocional, que decía el texto que amaba a su hijo Jacob, quisiese que su hijo preferido tuviese la bendición. Pero hay otro pensamiento que tampoco podemos descartar, y es que Rebeca podía querer que se cumpliese lo prometido y dicho por Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 25-23 el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Será que Rebeca lo único que quería era ver cumplido el plan de Dios? Porque Rebeca sabe lo que implica la bendición. La bendición implica tú liderarás, tú estarás por encima y tus hermanos te seguirán y tus hermanos te servirán, tú serás el responsable. ¿Será que Rebeca, habiendo escuchado la palabra de Dios y queriendo que se cumpla lo que Dios había establecido, arquitectó un plan para que se cumpliese lo que Dios le dijo que pasaría? También puede ser. Obviamente lo que hizo está mal. Porque si el deseo de Rebeca es que Jacob quede por encima y se cumpla que el mayor servirá al menor, lo tenía que haber hecho de otra manera. Tendría que haber ido a Isaac, recordarle la promesa de Dios, recordarle lo que Dios había dicho, recordarle que Dios ya había establecido que el mayor serviría al menor. Pero lo que hizo estuvo mal. Fuera cual fuera la motivación, lo que hizo estuvo mal hecho. Hermanos, el fin no justifica los medios. Pero lo hice porque... No importa, mal hecho. En nuestra vida debemos entender que como cristianos, el fin y el medio deben estar bien. El mundo tiene otra manera de vivir. El mundo, si lo que hace es loable, no importa el camino para lograrlo. Para nosotros no es así. El camino debe estar bien trazado y la meta debe ser correcta. El fin debe ser para la gloria de Dios y el camino debe ser para la gloria de Dios. No podemos tomar atajos ni hacer cosas que no son debidas. Ahora, viene el plan. Rebeca le ha dicho a Jacob lo que su padre va a hacer con Esaú y llega ese engaño meticulosamente planificado, versículos 8 al 17. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Mira qué instrucciones, y es madre, tiene autoridad y le dice, obedéceme en lo que te mando. Dice, ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Ella es su mujer, ella sabe qué tipo de comida le gusta al marido, así que voy a preparar algo como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Primer plan es
tráeme 2 cabritos buenos, que yo sé cómo a tu padre le gusta la comida, yo lo voy a preparar, y cuando tú le des el guiso, como sabemos que tu padre no ve bien, te va a bendecir. A eso Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velludo, y yo soy lampiño. Es decir, bueno, como mi padre ponga la mano sobre mí, sobre mis brazos, va a notar que no tengo un pelo, y Esaú es velludo, es peludo. Yo soy lampiño. Dice, quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Ah, mira, seré un engañador si descubren mi engaño, pero si lo hago bien y no me engañan, no seré. El problema no es engañarlo, es que mi padre se entere que lo engaño. Hermano, ese es el problema de muchos de nosotros. El problema no es fornicar, es que la gente descubra que forniqué. El problema no es hacer chisme, es que la gente se entere de mi chisme. El problema no es engañar a mi esposo, es que mi esposo se entere que lo engañé. El problema no es ver algo en internet, borro el historial, porque el problema es que alguien descubra que lo vi. Hermano amado, pregúntate si lo que temes es que la gente te descubra o el pecado. Porque si lo que temes es ser descubierto por las personas, tienes todas las papeletas para que Jesús al final te diga, no te conocí. Lo hiciste bien, jugaste un buen papel y se puede hacer. Engañaste a tu esposa todo el matrimonio y ella creyó que eras fiel. Engañaste a la iglesia todo el tiempo y creyeron que eras un buen siervo, pero yo no te conocí. Hermano, puedes llevarte el Oscar al mejor actor, pero esa actuación no sirve ante aquel que escudriña la mente y el corazón. Tu preocupación no es que tu padre te pille y se entere que eres un engañador. Tu preocupación es que no debes ser un engañador aunque nadie te llegue a pillar. No hay que hacerlo. El problema de Jacob es un problema que muchas veces nosotros tenemos. Tenemos más miedo a ser descubiertos que al pecado. No nos da tanto miedo Dios, nos da miedo la reputación. No temáis aquellos que pueden matar la carne. Temed aquel que puede mandar vuestra alma al infierno. ¿Cómo os puede preocupar la opinión de simples mortales como vosotros? ¿Cómo os puede preocupar la opinión, el juicio de un pastor? Es que si hay gente que tiene más miedo de mí que de Dios. Es que si el pastor se entera, es que si el pastor se entera, ¿y te va a corregir? Sí. ¿Te va a disciplinar? Sí. Como un padre que ama. Tu problema no debe ser que el pastor se entere, tu problema debe ser que Dios lo ha visto ya. Mi mayor juicio, ¿sabes cómo va a ser? Está mal, hermano, ¿te has arrepentido? Sí, pues ya. Mi mayor juicio es una charla, una reprensión. Obviamente, si se mantiene, habrá un proceso de disciplina. Pero si caíste, mi mayor juicio, ¿qué es? Encima, orar por ti, buscar tu restauración. Hermano, lo que debes temer es su opinión. Lo que debes temer es su disciplina. Jacob estaba preocupado de que lo pillen, no de hacer el mal. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a oscuras porque nuestro único miedo es que nos vean. Parecemos Nicodemo visitando a Jesús de noche. El problema de Nicodemo no era visitar a Jesús, es que se enteraran los suyos. El problema mío no es hacer lo que hago, es que la iglesia lo sepa. Oh, hermano, cambia esa perspectiva. Yo no te estoy diciendo que no te importe la opinión. Debemos tener un buen testimonio delante de los hombres. Debemos. Pero debe ser un buen testimonio y no solo una reputación externa. Si tú te preocupas por hacer lo correcto delante de Dios, tendrás un buen testimonio delante de los hombres. Pero puedes tener una buena reputación delante de los hombres y no tener un buen testimonio delante de Dios. Lo primero es lo primero, Dios. Agradar a Dios. Y te aseguro que cuando seas un hombre que agrada a Dios, agradarás a todo el mundo en la iglesia, a tu esposa, a la gente. El problema es que podemos estar agradando a todo el mundo y no estar agradando a Dios. Hermano, nuestro mayor temor tiene que ser ¿qué piensa Dios de esto? Porque hay muchas cosas que nunca sabremos. Hermano, miren, van a haber aquí procesos de disciplina en la iglesia que vamos a tener a alguien delante puesto por inmoralidad. Y va a haber gente sentada diciendo, pues si supieran lo que yo veía anoche.
yo estaría ahí con él. ¿Verdad? Pasa. Y nadie lo va a saber porque se lo van a guardar. No vale la pena hacerlo. Hay gente que cuando trata mucho de guardar su reputación, lo único que hace es cavar un pozo más fondo para salir después. ¿Por qué? ¿Recuerdan eso que les conté de mi mamá con las notas? Que ya llegó un momento de cómo les digo a mi marido que ya lleva 4 y yo las firmé todas. Llega un momento que has hecho una mentira tan grande de tu apariencia que ya salir te da vergüenza, porque es como, ahora ya cuando cuente lo fastidiado que estoy y lo sumergido que estoy en este pozo, no se lo van a creer. Me van a decir, pero ¿por qué no nos avisaste en la primera caída? Porque estaba más preocupado del qué dirán. Y no me vengan con ese miedo de, tenía miedo de la gente. No, no me vengan con excusas. Es su orgullo, no es miedo. Aquí nadie ha tirado piedras, aquí nadie ha matado a nadie. Es el orgullo que no quiere dar la cara. No vengan con el miedo de, ay, tenía miedo de cómo la gente reaccionaría y me miraría. Pues te mirará de todo. Habrá gente madura que te mirará con compasión y habrá gente inmadura que te mirará raro. Y no nos tiene que preocupar eso. Hay gente inmadura. Ay, la hermana, desde que saben que me pasó eso, me mira diferente. Y hay de todo en la iglesia. ¿Los pastores te miran así? No. ¿La gente madura te mira así? No. Pues entonces fíjate en eso, no en los nuevos en la fe que todavía no saben ni cómo se mira con compasión. No pienses que toda la iglesia te tratará igual, que toda la iglesia te verá igual, porque aquí hay gente que todavía no sabe andar. Están gateando. Pero la gente madura del Señor te va a mirar bien, con compasión, con misericordia, con gracia. El mayor impedimento no es nuestro miedo al juicio, es nuestro orgullo, que no quiere perder la fachada, porque cuando sepan esto, mi deseo de servir en algún área se fue. Hermano, no vale la pena. Jacob estaba más preocupado en que lo pillen que en hacer el mal. Él creía que se iba a volver un engañador si su padre encontraba el engaño. Es triste analizarlo así. Mira cómo sigue. Entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Ahí se ve claramente ese corazón de madre, ese corazón emocional, ese corazón, no. Mira, veo a un Pablo diciendo, sería yo anatema, separado de Cristo si esa gente se salvase. Eso no es un Pablo emocional, porque está pensando en algo sensato, la salvación de miles por la mía. Esto es una madre emocional. Si hacemos esta trampa, engañamos a tu padre, le mentimos y nos pillan, que tu castigo venga sobre mí, amado hijo. Ah, mamá, no deberíais estar ni haciendo esto. No deberíais estar haciendo esto. Mira lo que dice ahora. Hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Ahora, entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Qué tremenda mujer, ¿eh? Como les dije, cuando la Biblia recorre la muerte de las matriarcas, de Sara habló de su muerte, de su sepultura, y de otras habla, pero de Rebeca la Biblia no da casi datos. Y puedo equivocarme, pero estoy convencido de que por estas cosas Dios como que la salta y dice, lo siento, Rebeca, creo que no mereces un tiempo de honra, porque tu manera de obrar no fue honrosa en ninguna manera. Sara cometió errores, conocemos los errores de Sara, pero esto se pasó. Esto se pasó. Rebeca no solo preparó el guiso, Rebeca no solo cocinó, Rebeca no solo tramó el engaño, sino que además Rebeca arregló el tema de la falta de vello sobre el cuerpo. Le puso las ropas de Esaú, ¿para qué? Para que lo oliese a Esaú.
En aquel tiempo, hermanos, no andaban con desodorantes y perfumes como nosotros. Olían a macho, a campo, a cazador. Seguramente si viniera Esaú a dormir esta noche, ustedes no querían que Esaú durmiera ahí sin antes pegarse una buena ducha, gel, champú, desodorante, crema hidratante. Esta gente no, olía a campo. Reivindiquemos el olor a campo, hermano. El plan de Rebeca estaba meticulosamente calculado, pero lo que va a pasar ahora es que esto va de mal en peor. Ahora lo que vemos es cómo se aprovechan de una persona en desventaja. Versículos 18 y 19 dice: entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y éste respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Rebeca trama el plan y Jacob lo ejecuta con una mentira ante un padre prácticamente ciego que no ve nada. Pero lo más triste de todo es que cuando nos sumergimos en el pecado de esta manera, somos capaces de cruzar un límite peor, y es usar el nombre de Dios para nuestro mal. Y esto es lo que hace ahora Jacob. Mira lo que dice Génesis 27, el versículo 20. E Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que has encontrado tan pronto la caza, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Cuando empiezas a pecar, pierdes el temor de Dios, hermano. Porque no mintió de otra manera. ¿De qué manera puede mentir para que Isaac le dé mucha importancia a las palabras, poniendo al Dios de Isaac en medio? Hijo Esaú, si te acabo de decir que vayas a cazar, Isaac no es tonto. Isaac sabe lo que se tarda en ir al campo, encontrar una presa, cazarla y traerla y cocinarla. Y esto debe haber pasado mucho más rápido porque han aprovechado el viaje de Esaú, han traído cabritos de la zona y los han preparado. Isaac es normal que pregunte: oye, aquí hay algo raro. Esto ha pasado muy rápido, ¿cómo que has llegado tan pronto? ¿Y qué dice Jacob? Tu Dios me lo ha provisto. No solo la madre actúa mal, no solo Jacob miente, sino que para tapar su mentira va un paso más y usa el nombre de Dios. Hermano, te voy a decir una cosa: si empiezas a mentir y a vivir de fachada, cada vez tu mentira será mayor, hasta el punto que serás capaz de hablar de Dios sin ningún temor. Lo que antes te temblarían las piernas por hacer, ahora te habrás vuelto insensible. Porque mentir ya estaba mal, pero encima utilizar a Dios para afirmar mi mentira. Hay mucha gente que peca y cuando lo pillan dice: te juro por Dios que no lo he hecho. Porque están tan preocupados de seguir agarrados a su pecado a oculto, tapado y sin que nadie lo sepa, que ya han perdido todo temor y son capaces de poner a Dios para que la gente diga: ah, bueno, no hace falta que menciones a Dios, ¿no? Si tú dices que no, es que no. Porque como para nosotros Dios es un nombre sagrado, como para nosotros hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, como para nosotros hay un límite que ningún cristiano cruzaría, y es usar a Dios para tapar su maldad, si nos dice eso, nos lo creemos. Si una persona ha llegado hasta el punto de usar el nombre de Dios para justificar sus pecados y taparlos, preocúpate, porque puedes estar perdiendo todo temor y pueden ser evidencias de que a lo mejor no has nacido de nuevo. Puede ser. Un plan cuidadoso, abusando de un hombre ciego, una mentira sin ningún tipo de temblor en la voz y utilizando el nombre de Dios para conseguir lo que querían. Ahora, ¿el fin justifica los medios? No.
Pero yo quería una bendición. El fin justifica los medios. No. Así no se consiguen las cosas. Hermano, te voy a decir una cosa. A veces piensas, porque te han enseñado mal, que el diablo te quiere pobre. A veces el diablo prefiere que seas rico y con trampas, que pobre y honesto. Porque rico y con trampas implica pecar. El diablo tiene más interés en tu pecado que en tu pobreza, porque la pobreza no es pecado. La pobreza no es pecado. Pablo aprendió a estar contento en la abundancia y en la escasez. La pobreza no es pecado, ni la riqueza tampoco. El problema es amar el dinero, no el dinero en sí. Dejen de pensar que el diablo ha venido para hacer los pobres. Porque hay un montón de gente en el mundo bajo su poder, millonarios. Mientras estén sumergidos en el pecado, no hay ningún problema. A veces las propuestas laborales más suculentas no vienen de Dios y son tentaciones de Satanás. No puede ser que venga un gran trabajo. ¿Por qué es un gran trabajo? Porque pagan mucho. Ojo, yo pensaba que un gran trabajo era el que te permitía congregar y estar con tu familia. Pero tu única manera de valorarlo es como el mundo, salario. El diablo no es tonto. Pero en ese trabajo no me pagan bien, me pagan por aquí. Amigo. O sea, llamas bendición a algo ilegal. Dios bendice el camino. Dios no es un Dios de trampas. Dios no es un Dios de mentiras. Pero en la Biblia han habido casos como las parteras. Hermano, estaba en juego la vida de personas. Son casos distintos. Y no podemos usar las excepciones bíblicas para justificar nuestras malas decisiones. A Dios le gusta la honestidad, la verdad, la integridad, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Querer una bendición es algo loable. Perseguir esas bendiciones era bonito, pero el camino no era el adecuado. Génesis 27, 21 al 27 dice: Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Eso nos dice algo, ¿no? Yo creo que eso indica que Isaac tenía dudas. Si no, yo lo bendigo directamente, pero tanta pregunta, déjame palparte, quizá la voz dice, esta voz no sé si es exactamente la voz de Esaú, quiere pruebas. Dice, Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Incluso después de haberlo bendecido no tenía muy claro si había acertado. ¿Y qué dice? Y él le respondió, yo soy. No, hermano, sigue con su mentira. Y así pueden haber muchos entre nosotros que llevan ya mucho tiempo alargando esa mentira que no deberían seguir contando. La mentira tiene un padre. A la luz de la palabra, el padre de la mentira es Satanás. Hermano, te voy a decir una cosa que aprendí. Es mejor decir la verdad, un chaparrón momentáneo y una paz, que vivir en el tormento, el pecado y la esclavitud de una mentira día tras día. Es mejor decir, sabes, que digo ya la verdad, que me caiga bronca, enfrento las consecuencias, pero de aquí en adelante voy con la cabeza tranquila con Dios, ya está. Que seguir mintiendo. Porque si vives de esa manera, la mentira esclaviza. La mentira esclaviza. La mentira esclaviza. A no ser que te acabes llegando al punto que te la has creído ya. Él dice, yo soy. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido.
¿Qué sucede ahora? Que Jacob se lleva lo que quería. Versículos 28 y 29. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Analicen las palabras. El rocío del cielo, para ellos ese rocío del cielo es como toda bendición. ¿Recuerdan? Toda bendición que venga del cielo, de parte de Dios. Lluvia que moje el campo, el rocío que riegue las plantas, toda grosura de la tierra, que el campo dé fruto. Y abundancia de grano y de mosto. Eso son expresiones que habla del cultivo, que sean fértiles tus campos. Sírvante los pueblos. Eso habla de conquistas, de victorias a nivel de tierra, de llegar a tener sirvientes, de crecer en pueblo. Y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Es decir, que tus hermanos te van a servir. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¿Les suena eso a lo que Dios le dijo también a Abraham? Así que, ¿qué vamos a ver? Llegamos a estas conclusiones finales después de esta gran mentira. En primer lugar, vemos una bendición que no es nueva. Vemos una bendición que continúa. Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, esa bendición que Dios lanza sobre Abraham pasa a Isaac. Ahora Isaac la pasa a Jacob, aunque pensaba que era Esaú. Y esa bendición ha seguido pasando en busca de aquel en quien se cumpla todo. Porque esa bendición no se cumple en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob. Esa bendición se cumple en Cristo. Al final, ¿a quién ha hecho Dios Señor sobre todos? A Cristo. ¿A quién sirven todos los hermanos? Nosotros, de alguna manera, hijos de Dios, hermanos de Cristo, servimos a nuestro hermano. Servimos a nuestro hermano porque nuestro hermano, de alguna manera, en el ámbito familiar, es nuestro Señor, Cristo. En Él son benditas personas de toda lengua, pueblo, tribu, nación, todas las naciones de la tierra. Y ante Él se postrarán todos los reinos. Toda esa bendición que nosotros vemos empezar en Abraham tiene su culminación perfecta en el Señor Jesucristo. Porque la historia nunca se trató ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Siempre se trató de Génesis 3:15. De la semilla que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. De ese Salvador prometido. Ahora, ¿qué vemos también en el relato de esta bendición que este hombre sin vista le acaba de dar al hijo equivocado para ellos, pero acertado en el plan de Dios, que lo hizo por la fe? Hebreos 11:20 lo dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Porque la bendición que él declara tiene que ver con el futuro, ¿no? Pueblos se postrarán ante ti, naciones te servirán, te engrandeceré. Es una bendición de cosas futuras. Hay personas que hoy toman estos pasajes y lo aplican bastante mal y lanzan esto sobre sus hijos creyendo que se va a cumplir exactamente lo mismo. Hermano, si te das cuenta, la mayoría de veces que escuches mensajes del Evangelio de la Prosperidad salen del Antiguo Testamento. Pocas veces tienen que ver con la cruz, con Jesús, con la salvación, con la resurrección de Cristo, con el perdón de pecados. Casi siempre tienen que ver con el Antiguo Testamento. Que ven a uno poniendo piedras y haciendo un altar, pon en tu casa 4 piedras y haz un altar. Que ven a uno entregando primicias, trae primicias. Que ven a uno diciendo, a ti te servirán,
a ti te lo digo, que ven un texto que dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Ahí van, dando vueltas por la ciudad y declarando que es suyo por herencia. Si te das cuenta, el evangelio de la prosperidad es una mala comprensión de los textos bíblicos que apuntaban a Cristo y una aplicación retorcida de esos pasajes al puro materialismo. Porque solo lo llevan a cosas materiales. Solo lo llevan a cosas materiales. Cuando tú lees el libro de Hebreos, a pesar de que muchas corrientes de pensamiento teológico ven esta bendición y creen que es solo material, cuando tú lees el libro de Hebreos, te das cuenta cuando habla ese panorama de los hombres de fe, que ni siquiera Abraham tenía los ojos puestos en algo material, que incluso Abraham lo había entendido y dice que esperaba una ciudad cuyos cimientos los había hecho Dios. Hasta Abraham lo entendió por la fe y hay personas que solo lo reducen a cosas materiales y temporales. Eso es una comprensión muy equivocada. Es quedarse en la sombra y no llegar a la luz. Pero lo que vemos es que el acto de Isaac de bendecir a Jacob es hecho por fe. Porque lo ha dicho Hebreos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Y esta relación, y lo volveremos a ver este versículo de Hebreos la semana que viene, tiene que ver con lo que le dirá a Esaú también. Porque la semana que viene veremos cómo Esaú va a llegar. Le va a decir a su padre, mi bendición, ya está aquí el guiso, pero si ya te lo he dado. No me digas quién era. Mi hermano. Ahí se va a poner la cosa buena. Y Esaú va a llorar y va a decir, dame algo, alguna bendición tendrás por ahí. E Isaac le va a dar unas palabras que tú dices, mejor se hubiera quedado callado. Pero la semana que viene veremos también esto. La bendición del pueblo de Dios siempre ha estado vinculada a una cosa, a la fe. Hebreos dice que Isaac bendijo por la fe. Las bendiciones de Abraham vemos que tenían un vínculo con la fe. Incluso nuestra bendición tiene que ver con la fe. Gálatas 3:9 dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Por eso lo llamamos el padre de la fe. Somos bendecidos con Abraham, pero mira qué interesante, no somos bendecidos en Abraham. Somos bendecidos con él. Igual que él es bendecido, nosotros somos bendecidos. Porque no es lo mismo ser bendecido con Abraham que ser bendecido en Abraham. No, nosotros somos bendecidos con Abraham, pero nuestra bendición completa está en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no con Cristo. Separado de Cristo no hay bendición, porque la bendición es en Él. Hermano, tienes que entender tu unión a Cristo. No, Cristo no es alguien separado de ti que ha hecho cosas por ti. Tú estás en Él. Lo que es de Él es tuyo. Su bendición está en ti, su perdón está en ti, su justicia está en ti. Estás unido a Cristo. Tenemos unión con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos unidos a Él como pueblo. Su justicia está en nosotros. Su amor está en nosotros. Cuando Efesios dice que fuimos amados, dice que fuimos amados en Él. Dice que fuimos escogidos en Él. No dice por Cristo, por Él. Como si fuera alguien que está ahí y por lo que Él ha hecho yo te quiero y por lo que Él ha hecho yo te perdono. No, es que Él está aquí y nosotros en Él. Y cuando el Padre nos mira, ve a Cristo en nosotros. Y por eso tenemos su favor, su amor, su gracia, su complacencia, porque ve a Cristo en mí. Yo no estoy aquí y Cristo conmigo. Cristo está en mí. Yo estoy unido a Cristo. No, tenemos que entender nuestra unión espiritual con Jesús. Estamos unidos espiritualmente con el Señor Jesús.
En 2 Corintios 1:20 dice, pues tantas cosas, tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Somos bendecidos en Cristo, todas las promesas de Dios son en Cristo. Tienes que entender que Él es el recipiente de todas las promesas y tú estás en Él. Por eso tienes todas las promesas en Él, en Cristo. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos esta historia, ¿cómo nosotros vamos a pensar que nuestra redención y la continuidad de la bendición depende de estas cosas? Imagínate el plan de Dios dependiendo de este montón de artimañas. Es decir, mira, Dios ha planificado enviar un redentor, bendecir a un pueblo, una nación, y por el camino, ¿cómo se va dando? Con trampas, engaños a un patriarca, una esposa que miente, un hijo que miente, que usa el nombre de Dios en vano. Si nosotros pensásemos humanamente, o si Dios pensase como nosotros, dirías, páralo ya, que esta gente no vale. No vale. No vale, ¿por qué? Yo he decidido mandar un redentor, yo he decidido mandar un salvador, yo he decidido bendecir a un pueblo, pero mira cómo son. Y lo peor de todo es que Jacob va a ser el próximo patriarca. Que Jacob va a ser alguien en quien la bendición sigue. Y que Jacob es alguien a quien Dios escogió antes de nacer, como quien iba a estar por encima de Saúl. Hermano, la obra de Dios se da a pesar de nosotros, no por nosotros. Si la obra de Dios en España dependiese de las hazañas de Caminando por Fe, íbamos listos. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a pesar de nosotros. Dios tiene un pueblo al que va a salvar. Y en esta nación hay muchos pecadores que llegarán a la salvación, no por nosotros, a pesar de nosotros, por Él. Hermano, imagínate que la salvación de esa gente dependiera de todo lo que llevamos evangelizado esta semana. No iban listos, ¿verdad? Si dependiera de nosotros, ni nuestra madre se habría salvado esta semana. Hemos estado demasiado ocupados trabajando. Demasiado ocupados con temas familiares, personales. Ya con el matrimonio tengo bastante. ¿Cómo me voy a poner yo a evangelizar por las calles? Pues imagínate si toda la salvación del pueblo de Dios dependiese de gente como tú y yo. Que tuviésemos tiempo para ganar almas. Que tuviésemos tiempo para ir a buscar a la oveja perdida. Gracias a Dios que es el buen pastor el que va. Gracias a Dios que es Él el que lo hace y no nos necesita. ¿Y qué pasaría si nuestra salvación dependiese de llegar perfectos hasta el final? Porque Jacob, aquí tienen un hombre que va a estar con nosotros en la gloria. Aunque no lo crean hoy, aquí tienen a un hombre que en la eternidad estará con nosotros, con Abraham, con Isaac, estará él, estará José. Este no es el Jacob que veremos dentro de un tiempo. Hermano, la obra de Dios está llena de misericordia, está llena de compasión, porque estamos viendo personajes que están para tirar a la basura, pero lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios y lo hizo suyo. Te digo una cosa, esto ahora nos parece enorme porque ahora tú y yo estamos en Cristo, pero también hemos mentido. También hemos podido usar el nombre de Dios en vano. También hemos podido engañar a un padre. También hemos podido engañar a un esposo, a una esposa, o hacer otras atrocidades. No mires a Jacob como pensando, menudo Jacob. Mira a Jacob y siéntete identificado. Porque Jacob eres tú. Jacob eres tú. Que sin merecerlo, y habiendo sido un mentiroso, un fornicario, un adúltero,
fuiste alcanzado por la gracia de Dios. Tú no eres el héroe que Jacob tiene que mirar y decir, ay, tendría que haber sido como Juan Manuel. Tú y yo somos como Jacob. Tú y yo somos los engañadores. Lo que así como fuimos alcanzados por la gracia de Dios, Jacob también va a tener su proceso con el Señor. Pero hermanos amados, que no veamos estas cosas y pensemos, óyeme, tenemos un Dios tan bueno que podemos hacer un destrozo así y Él siempre tendrá compasión. No, si realmente estás en Cristo, recuerda lo que Pablo dice en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, no. Que nosotros veamos la gracia de Dios y su misericordia no nos debe llevar a pensar, oye, pues si tuvo tanta gracia de Jacob, también la tendrá conmigo. No, eso no refleja amor por Dios. Si has sido alcanzado por la gracia de Dios, si el Señor Jesucristo te ha lavado con su preciosa sangre y has sido perdonado de todas tus iniquidades, ahora has muerto al pecado. No debes regocijarte más en Él. La gracia de Dios debe llevarte a una vida de más obediencia, no a una vida más relajada en el pecado. La gracia de Dios debe quebrantar tanto tu corazón que decir, tanto me amó que yo quiero amarle mucho más. Y amarle es obedecerle. Esta historia nos muestra la providencia de Dios, incluso a pesar de nuestros pecados. Nosotros nunca habríamos pensado que la bendición de aquel que Dios dijo, el mayor servirá al menor, llegaría de esta manera. Llegó mal, pero a pesar del desastre, Dios cumple su plan con Jacob. Dios es tan bueno y soberano que ha sido capaz de usar nuestra vida un poco alterada para cumplir un gran propósito para su gloria. Y eso es lo que hará con Jacob. Una vida que empieza muy torcida, pero que a pesar de todo Dios lo va a usar para cumplir su plan. Y eso nos enseña que al final todo se cumplirá bajo el propósito de Dios, a pesar de nosotros, porque la salvación solo tiene un dueño. La salvación es del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa salvación tan grande, por esa misericordia, por ese perdón, por esa paciencia, por esa bondad. Gracias, Señor, porque nosotros somos ese Jacob. Ese Jacob que un día fue un engañador, un usurpador, un mentiroso, un ladrón, un traidor contra su padre, un aprovechado sobre la debilidad física de su padre. Nosotros somos como él, pero fuimos rescatados, redimidos, perdonados, lavados, Señor, de la misma manera que también trabajarás con Jacob. Como cuando Pablo dice, Señor, que ningún inmoral, afeminado, mentiroso, ladrón, entrará en el reino de los cielos. Y esto éramos nosotros, pero fuimos lavados, justificados, santificados. Señor, todos nosotros tenemos un pasado como Jacob, pero también, Señor, hemos sido alcanzados por tu gracia como Jacob lo será. Y solo te pido, Señor, que ahora vivamos más para tu gloria. Que tu gracia nos impulse a obedecerte. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.